Sentaos, hermanos, un momentito y que el Señor os dé la paz en este domingo en que la Iglesia continúa proclamándonos el Evangelio de San Marcos, que ya vamos conociendo poquito a poco y comprendiendo cómo San Marcos, para hablar del Señor, para de su mensaje, su persona, pues utiliza un lenguaje que es pues típico de la Biblia y que llamamos apocalíptico. Varias veces ya estuvimos diciendo esto, que es un lenguaje simbólico, es decir, que hay que entenderlo. Veréis, este relato que llamamos de la tempestad calmada, San Marcos lo construye, lo redacta, teniendo como modelo un relato anterior, un relato que estaba ya en el Antiguo Testamento y que seguramente todos recordáis. Es la historia de Jonás. ¿Acordáis? El profeta Jonás, Dios le manda ir a Nínive, que era la capital del imperio asirio, la potencia mundial en aquel momento, y Jonás no quiere ir. No quiere obedecer lo que el Señor le ha dicho, porque los ninivitas, los asirios, pues no eran creyentes, eran paganos, eran gentiles, tenían otros dioses. Y el Señor le había dicho que le dijo que fuera allí a predicar la conversión. Entonces Jonás se escapó, subió a un barco y se fue, dice, a Tarsis. Tarsis, lo más lejos que había. Tarsis era Cádiz, muy cerquita de Cádiz, porque después ya venía el mar Océano. No se sabía que existía América, por eso era como el fin del mundo. Jonás se fue al fin del mundo, con tal de no hacer lo que el Señor le dijo. Vete a Nínive, a los paganos, a los gentiles, a los no creyentes, y anúnciales la conversión. Y entonces, en aquel barco, en medio del mar, se levantó una tempestad tremenda y Jonás se puso a dormir. Hasta que le preguntan, ¿pero tú por qué no rezas a tu Dios? Entonces se lo explica y lo tiraron al mar, a Jonás. Bueno, pues esto es un poquito lo que San Marcos tiene como modelo para este relato, que es distinto del de Jonás, tiene muchas variaciones. Por ejemplo, ahora es Jesús el que dice, vamos a la otra orilla, vámonos a la otra orilla. El Señor les había hablado en parábolas, la semilla, el grano de mostaza, y dice, vamos a la otra orilla. ¿Dónde era la otra orilla? Pues era tierra de paganos, los gerasenos, tierra de gentiles, no creían en el Dios de Israel, no creían en Jesús. Vamos a la otra orilla. Y fueron. Hay otras barcas aquí que son un poco raras. Este Evangelio tiene cosas un poquito raras. Bueno, y entonces dice, esa barca tiene un simbolismo también. Es la barca donde van los apóstoles y donde va Jesús. O sea, es la Iglesia. Por eso muchas veces a la Iglesia se la representa con la imagen, con la figura de una barca. Esta barca, esta Iglesia que navega por la noche, al atardecer, por el mar, y va hacia los paganos, hacia los no creyentes. Y se desata una tormenta, un huracán, una tempestad marina. ¿Qué significa esa tempestad? En el Antiguo Testamento, el mar, la furia del mar embravecido, es el poder del mal. El poder del mal que está a punto de hacer que esa barca, que es la Iglesia, se hunda. El agua llena la Iglesia, ese agua del mar. La Iglesia tiene como un viento contrario, como una fuerza que se abate sobre ella y parece que está a punto de hundirla, de llevarla a pique. Siempre en la historia de la Iglesia ha sido así. Siempre la Iglesia se ha visto como
con ese embate, con esa contradicción, con esa oposición, a veces con furia. ¿Y qué les pasa a los apóstoles? Que tienen miedo. Tienen miedo. Dicen, nos morimos. Esto nos lleva al fondo. Y entonces, fijaros, hay 3 preguntas en este Evangelio que son también importantes. La primera pregunta se la hacen los discípulos al Señor. Es como una especie de reproche. Maestro, ¿no te importa que nos hundimos? ¿No te importa lo que nos está pasando? Que parece que todo está en contra nuestra, estamos llenos de miedo y tú ahí, durmiendo, no haces nada. ¿Cuántas veces le decimos esto al Señor cuando las cosas parece que nos van tan mal, que estamos metidos en un fregado, que no sabemos cómo salir? ¿No te importa? Es como decirle al Señor, no nos quieres, no te ocupas de nosotros. Esto al Señor le duele mucho. Y después hay una segunda pregunta, la del Señor a los discípulos. Dice, ¿aún no tenéis fe? ¿Por qué tenéis miedo? Yo estoy con vosotros. Yo estoy aquí, en esta barca, en la iglesia. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Qué es que no tenéis fe? ¿Todavía no confiáis en el Señor? La iglesia parece, en nuestros días, que está atravesando una crisis. No parece, la está atravesando. Una crisis tremenda. Hay alguno que ha dicho recientemente, la iglesia ha llegado a un punto muerto. Es una crisis definitiva. Esto se hunde. Es una falta de fe, es una tentación. La tentación, ¿por qué? ¿Por qué la iglesia parece que se hunde? No solo porque hay viento contrario, sino porque está llena de agua, de esa mentalidad del mundo. Porque está llena, cuando la iglesia se ideologiza, se politiza, se mundaniza, se hace como si fuéramos paganos. Cuando no damos el testimonio de la fe con valentía, dar ejemplo. Mirad, después de la resurrección del Señor, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, San Pedro y los demás salieron, estaban también encerrados, llenos de miedo, salieron y anunciaron el Evangelio con valentía, abiertamente. Parresía, dice literalmente, es la valentía sin respetos humanos, con libertad de espíritu. Dar testimonio, dar ejemplo evangélico, vivir el Evangelio. Porque la Iglesia, que está atravesando una crisis tremenda, pero quien lleva la Iglesia es el Señor, Él es el que está a popa, donde está el timón. Por eso dice, estaba a popa, la parte de atrás del barco. El Señor lleva el timón de la Iglesia, no nosotros. Y el Señor lleva el timón de nuestra vida. Él está contigo. ¿Qué es que todavía no tienes fe? Y la tercera pregunta que la hacen también los discípulos, ¿quién es este? Este es el que tiene el poder de Dios, ese poder de la semilla de mostaza que parecía insignificante, que parece que está dormido, pues ese es el que vence el poder del mal, el poder del maligno, que parece que nos hunde. No prevalecerá, no va a triunfar el mal. ¿Cuántas veces lo hemos pasado mal y después hemos visto que el Señor llevaba la barca, que el Señor sí estaba con nosotros? Por eso, en este día el Señor nos invita a todos
a la confianza, a vencer las tentaciones de la fe. Todavía no tienes fe, todavía no te fías. ¿Por qué tienes miedo si el Señor está contigo? Contigo, con la Iglesia, con esta parroquia, con todos. Que el Señor os bendiga y os guarde.